Bien, buenos días. Son 9:23 de la mañana del día 18 de enero del año 2024. Vamos a continuar con esta audiencia de variación de comparecencia simple a comparecencia con restricciones de los ciudadanos Alberto Pasco Fonquevedo y de Sergio Rafael Bravo Orellana. Antes de emitir la decisión, quisiera sobre todo que se me aclaren, quisiera formular unas preguntas para que se me aclare. Entiendo que ya se ha agotado todo el debate, pero requiero, porque estoy para efectos de tomar la decisión adecuada, algunos puntos que se me aclare que no han sido abordados a profundidad por las partes. Si no desean responder sobre esos puntos específicos, yo voy a respetar ello, pero en todo caso quisiera que se diga algo en todo caso sobre esos puntos, ¿ya? Algunos puntos que han quedado todavía. Y lo segundo que quisiera anunciarles que, bueno, esta presente resolución va a ser una resolución larga y justamente estoy viendo la posibilidad de alcanzárselos por escrito para que no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a estar en lectura todo el día, ¿no? Y entiendo que ustedes tienen que hacer también sus labores. Bien, vamos a la primera parte. Algunos temas que habían quedado que quisiera que se aborde, ¿ya? Obviamente, sobre cada temática específica voy a pedir el concurso de cada una de las partes, ¿no? De cada una de las partes. Bien. Con relación al primer tema. Se está pidiendo un tema de variación de comparecencia simple a comparecencia con restricciones. Se entiende de que se han presentado nuevas circunstancias, esa es la lógica de esta medida, a través de las cuales amerita imponerle ahora comparecencia con restricciones. Solamente para efectos de tener en claro la postura de las partes. ¿Cuáles son los presupuestos de la comparecencia con restricciones que deben cumplirse, ¿no? Entiendo que hay dos posturas sobre la misma, dos posturas, ¿no? En la doctrina, ¿no? En todo caso, y un poco por transparencia, les voy anunciando. Hay una primera postura que señala de que la comparecencia con restricciones debe cumplir los mismos presupuestos que la comparecencia simple, ¿no? Claro está, con la diferencia específica de que el peligro procesal que está presente es evitable con imposición de reglas de conducta. Y el otro tema, y la otra postura es que señala de que la comparecencia con restricciones es una medida restrictiva menos lesiva que la prisión preventiva, por lo tanto no presenta los mismos presupuestos, sino presupuestos inferiores a la prisión preventiva. Y en ese sentido, respecto a la apariencia del buen derecho, incluso se habla de una sospecha simple o de una sospecha reveladora o algunas veces de una sospecha suficiente. Y en cuanto a la prognosis de la pena, incluso se habla de una pena de 2 años de pena privativa de la libertad. Quisiera saber la postura de cada parte respecto a los presupuestos que deben cumplirse respecto a la comparecencia con restricciones. Brevemente, nomás voy a dar un pase de 3 minutos a cada parte. Doctora Maraví. Buenos días con todos, señor magistrado, y a los sujetos procesales presentes. Conforme al requerimiento escrito y tanto a la sustentación oral, este Ministerio Público solicitó la variación de la comparecencia simple a comparecencia con restricciones, fundamentalmente en lo siguiente, ¿no? Que la situación jurídica de los ahora acusados ha cambiado de manera sustancial. Conforme a la apariencia del buen derecho, ya no tiene la condición de investigados, sino hoy de acusados. Y más aún de ello, conforme lo establece el acuerdo plenario, el avance de la investigación ha hecho de que cambie esta circunstancia porque se ha incrementado el peligro procesal. Esto es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, conforme se ha detallado de forma desmenuzada en las sesiones anteriores. Más aún, de acuerdo también a la prognosis de pena, de acuerdo a lo que se ha señalado en su momento, nosotros estamos pidiendo una pena privativa de libertad mayor al presupuesto establecido correctamente, señor magistrado.
al contexto, de acuerdo a la estructura típica también que usted muchas veces lo ha señalado, se ha explicado que para nosotros como Ministerio Público estamos planteando el delito de colusión agravada de acuerdo a los actos desplegados de los ahora acusados Sergio Bravo Orellano y Alberto Pasco Fonquevedo. Gracias, doctora. Entiendo que todas esas temáticas ya la abordó en su intervención. Solamente quisiera saber la postura de la Fiscalía respecto a los presupuestos que debe cumplir la comparecencia con restricciones. Entiendo de que su postura es de que la apariencia del buen derecho se ha incrementado sustantivamente, al igual que el peligro procesal. Pero le preguntaba respecto a los presupuestos de la comparecencia con restricciones según su postura. Nada más, para que me precise. Correcto, señor magistrado. Respecto a los graves y fundados elementos, se hizo tanto en el requerimiento escrito una comparación de todos los elementos que han sido en su momento antes de la formalización de la investigación preparatoria, que han sido mérito para ello, y luego de la investigación preparatoria, todos los elementos de condición que han dado mérito al cambio sustancial. Entonces sí cumplimos con el primer presupuesto, que son los graves y fundados elementos, respecto a la prognosis de pena y al peligro de fuga y obstaculización que hemos sustentado para ambos acusados. Bien, la postura de la Fiscalía es de que la comparecencia con restricciones exige los mismos presupuestos que la prisión preventiva o presupuestos menores a la prisión preventiva, según su punto de vista. Según nuestra postura, señor magistrado, cumple los mismos presupuestos, pero con una diferencia. ¿Cuál es? El que es menos lesivo. Por lo que si nosotros sí hubiésemos presentado un requerimiento de prisión preventiva, señor magistrado. Sin embargo, de acuerdo a la conducta, de acuerdo a los elementos y a todo lo que hemos sustentado, para esta fiscalía ha incrementado el peligro procesal, a diferencia de la comparecencia simple. Por tanto, solicitamos que sea ahora una comparecencia con restricciones, que ya estamos pasando a otra etapa de la investigación, esto es la etapa intermedia. Bien, ya se convocó fecha para control de acusación, entiendo, ¿no? Para marzo, señor magistrado. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, la postura del doctor Chalco, por favor, incidir sobre todo lo que se ha planteado, nada más. Sí, señor magistrado, muy concreto. Comulgo con la postura del Ministerio Público en el sentido de que los requisitos son los mismos que para la prisión preventiva, solo que la diferencia fundamental se encuentra en el nivel del peligro procesal. Ahora bien, y ya para ir terminando sobre este tema, el peligro procesal, nosotros lo hemos atacado ampliamente y le hacemos mención o lo recordamos en todo caso de que mi patrocinado está en juicio oral, que es un estadio mucho más avanzado que una etapa intermedia. Entonces, eso debe de valorarse porque está sujeto a ese proceso, si no, se le aplica la contumacia, que es mucho más gravosa que una comparecencia con restricciones. ¿Está en juicio oral su patrocinado en qué caso? El expediente 16-2017, IRSA Sur, tramos 2 y 3, me parece. Así es. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Entonces el doctor Chalco ya se ha decantado de que, en el sentido de que la comparecencia con restricciones debe presentar los mismos requisitos que la prisión preventiva, con la diferencia específica del peligro procesal, conforme también ha indicado la Fiscalía. Doctor Rosales, su postura, por favor. Sí, señor magistrado, todos los presentes, muy buenos días. Esta defensa también coincide con respecto a que son los mismos presupuestos que la prisión preventiva, salvo, si bien es cierto, lo que es en el peligro de fuga o obstaculización, ya que ahí se exige o el nivel es menos exigente que en el de prisión preventiva. Y igual también coincido, doctor, que mi patrocinado viene en el juicio oral justamente en el expediente 16-2017, que es el tramo 2 y 3, desarrollándose y presentándose constantemente en esa audiencia, tenerlo presente. Muchas gracias. Bien. Con relación al segundo tema, que quisiera para poder dilucidar una temática que sí es relevante, ¿ya? Respecto al delito de colusión, ¿ya? Respecto al delito de colusión. El delito de colusión es el delito que se está imputando a los dos investigados como miembros del comité, ¿no? Bien. Respecto a este delito de colusión, tenemos prácticamente dos temas que están vinculados. El primer tema tiene que ver con la
configuración del delito de colusión. Y el segundo tiene que ver con la aplicación de la ley penal en el tiempo. Entiendo que ustedes ya han dado su postura, pero yo voy a incidir en un tema específico, por favor. Respecto al delito de colusión, entiendo que la postura del Ministerio Público ha sido considerar de que el delito de colusión estaría aplicando el delito de colusión agravada, debido a que el acuerdo colusorio se había iniciado en el 2004 y el perjuicio se habría extendido incluso hasta la actualidad, ¿no? Esa es la postura, ¿no? Y bajo esa lógica está diciendo de que prácticamente el delito de colusión no es un delito instantáneo, no es un delito instantáneo. Esa es la manera en que la Fiscalía ha estructurado o ha construido, mejor dicho, el delito de colusión, ¿no? De que el proceso colusorio o el acuerdo colusorio se inició en el 2004 con las tratativas entre Alejandro Toledo con Marcos de Moura Vanderlei, ¿no? Y ahí empieza todo el acuerdo colusorio, ¿no? Y luego ya prácticamente se va desplegando el presunto acuerdo colusorio ya con los miembros del comité, pero luego el perjuicio se va también desarrollando en el tiempo, incluso hasta la actualidad, ¿no? Y bajo esa lógica prácticamente ha sostenido de que no es un delito instantáneo. Entonces yo lo que pregunto es lo siguiente: si no es un delito instantáneo, y eso no lo ha precisado la Fiscalía, ¿qué cosa es? ¿Qué delito es? ¿No? Usted sabe muy bien que en la doctrina se distinguen tres tipos de delitos, ¿no? Por el momento en que se consuma, por lo menos según la doctrina planteada por Iván Meini en su texto Lecciones de Derecho Penal, donde clasifica los delitos por el grado de consumación, en la cual se habla de un delito de ejecución instantánea, de un delito de, digamos, permanente, en donde la consumación se prolonga en el tiempo, y de un delito, incluso se habla de un tercer tipo de delito, el delito de Estado, ¿no? Que es el ingreso al estado antijurídico, ¿no? Entonces quisiera que la Fiscalía nos diga qué tipo de delito es. Y sobre todo, si respecto a la colusión, ¿no? Digamos, a la colusión, nos precise si este perjuicio, hasta cuándo se ha dado o sigue presentándose en el tiempo, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Y si tiene doctrina y jurisprudencia específica, no de otros delitos, sino específica sobre esta materia, ¿ya? Sobre esta materia. Porque la Fiscalía no ha dicho qué tipo de delito, en todo caso sería. Son las partes los que un poco han soltado esa idea. Y esto nos lleva al segundo tema, que tiene que ver con la ley penal en el tiempo, ¿no? Con la ley penal en el tiempo. La ley penal en el tiempo, bajo la óptica de la Fiscalía, la ley penal en el tiempo aplicable, entonces sería la última ley, ¿no? Sobre colusión, del año 2021, ¿no? En donde está aplicando la colusión agravada, ¿ya? La colusión agravada. Por lo tanto, se señala de que esa es la ley penal aplicable en el tiempo. En cambio, las defensas señalan de que es un delito sí de consumación instantánea, ¿ya? Eso es lo que han dicho las defensas, ¿ya? Sobre todo, ¿ya? Y quisiera ver la respuesta de la Fiscalía en ese punto. Han dicho que es un delito instantáneo dogmáticamente, vamos a ponerlo así, ¿no? Es lo que dicen. Y por ende, el acuerdo solamente se debe tomar en cuenta el acuerdo colusorio que se habría presentado el 2004, por lo tanto, todo lo demás y la ley penal aplicable sería de ese año, y todo lo demás prácticamente estamos ya fuera del ámbito de prohibición, ¿ya? Así que entiendo que han dado ya posturas, sobre todo quisiera incidir sobre el tema del grado de consumación, porque eso un poco va a determinar la ley penal aplicable. Por favor, si tuvieran algún dato sobre ello. Fiscalía. Correcto, señor magistrado.
Vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros como Ministerio Público, frente a este tipo de proyectos de magna envergadura, sí, es cierto, coincido con usted que a la fecha no tenemos un tipo de jurisprudencia en la cual nosotros podamos decir de que se hayan decantado por esa línea que está presentando este Ministerio Público en esta oportunidad. Sin embargo, es justamente estos procesos de lavallato que van a llegar a un estadio correspondiente y se van a generar las jurisprudencias respecto a estos casos. En mi locución en su momento, sí, lo traje a colación la casación 912-2016 sobre resultados tardíos en imputación objetiva, donde señalaba la Corte Suprema de Justicia que sí habría un resultado tardío, señor magistrado. En ese sentido, en ese contexto, señor magistrado, nosotros cuando hemos planteado y hemos explicado cómo ha ocurrido el suceso en este proyecto que es la IRSA Sur Tramo 4, los acusados, señor magistrado, en su condición de miembros del comité, han desplegado diferentes actos, ¿correcto? Esos diferentes actos que han desplegado durante el proceso de promoción no han sido su perjuicio económico de manera instantánea. Es por eso que nosotros como Ministerio Público no estamos planteando el delito de colusión simple, porque no estamos planteando un delito de colusión del primer párrafo, sino estamos planteando un delito de colusión agravada, donde el daño lesivo va a ser producto de la acción. Todas esas conductas desplegadas que han hecho cada uno de los acusados ha tenido un resultado. Pero ese resultado no ha sido instantáneo, ese resultado ha sido posterior. Ahí llamamos que ese resultado lesivo, producto de la acción, es el perjuicio económico. Y sí, señor magistrado, ese resultado lesivo se da hasta la fecha y se va a seguir dando hasta que concluya este contrato de concesión. Sin embargo, nosotros al concluir con la investigación preparatoria, señor magistrado, hemos tomado como referencia la información que nos ha dado el Ministerio de Transportes de Comunicaciones, donde nos han señalado cuál ha sido el monto que se le ha pagado hasta el año 2022. En esa línea, señor magistrado, nosotros hemos determinado el perjuicio económico. En ese sentido, señor magistrado, nosotros postulamos que el daño lesivo se viene dando hasta la fecha y se va a seguir dando. Pero, por supuesto, nosotros no vamos a plantear, de acuerdo a lo que hemos presentado a su judicatura, un daño lesivo hasta el infinito, porque hemos presentado una acusación. Lo hemos cortado hasta el año 2022 con la información que nos ha dado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor magistrado. Es por eso que hemos planteado la aplicación de la última norma, que es la 31.178. Correcto. Entonces, nosotros, y como sí lo señalé, estamos planteando un delito de resultado. Un delito de resultado, ¿por qué? Porque el resultado lesivo, producto de la acción, no es de manera instantánea, se ha dado después. Y esto, de acuerdo a la imputación objetiva, es posible de acuerdo a los resultados tardíos. Es por eso que traje a colación esta casación, la 912. Y por otro lado, señor magistrado, no podemos ver el delito de colusión de una manera fenomenológica, ontológica, señor magistrado, que sí lo dice la doctrina, sino hay que ver el término colusión desde un punto de vista normativo, señor magistrado. Esa es la postura que ha traído este Ministerio Público. Tenemos que ver el delito de colusión y la estructura típica del delito de colusión para nosotros, porque tenemos el contexto típico que es el proceso de promoción, tenemos al particular y tenemos en este caso, a los de la entidad privada y entidad pública, que son los miembros del comité, y de la otra parte, Camargo Correa, Intersur Concesiones, ¿no? Entonces, tenemos la estructura típica. Nuestra postura es delito de resultado, porque el resultado lesivo ha sido posterior al momento que ellos han desplegado todas las acciones, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, espero haber absuelto sus interrogantes y estoy atenta a lo que usted pueda preguntar. Gracias. Bien, sí, doctora, he entendido perfectamente su planteamiento y lo ha notado, prácticamente reiterado. Lo que quisiera sobre todo que aborde, si fuese tan amable, era el tema, la idea de refutación que han dado las defensas técnicas, en el sentido de que la colusión dogmáticamente es un delito de consumación instantánea. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Usted qué tiene que decir sobre ello? ¿Va a primar más el tema de la construcción de los hechos o debe primar más el tema dogmático por la naturaleza misma del delito? Doctora Maray, sobre ese punto.
si bien es cierto, existe la doctrina, por supuesto que sí, no podríamos negarlo. Sin embargo, tenemos que irnos al hecho en concreto. Cada hecho es independiente, señor magistrado, y tenemos que evaluarlo desde esa óptica, propiamente. Y sobre todo por estos casos que son nuevos y que están entrando de etapa intermedia y que van a ser valorados y que tienen que ser valorados de manera integral. No podemos cerrarnos o no podemos sesgarnos porque el código señala una estructura típica. Es cierto, señor magistrado, pero nosotros le hemos presentado un delito de resultado. Y le vuelvo a decir, sí, no hay una jurisprudencia ahora en la fecha, pero las va a haber. Y esperemos que sea en ese sentido, señor magistrado. Es por eso que dogmáticamente puede existir, pero también dogmáticamente han señalado que es un delito de resultado. Entonces, esa es la postura que nosotros hemos venido a presentar, señor magistrado, y tenemos que ir respecto al hecho en concreto, propiamente. No todos los hechos o no todos los casos van a verse de una manera homogénea, señor magistrado. Doctora, solamente para cerrar el tema, disculpa que le insista, ¿qué tiene que decir respecto al tema de que dogmáticamente es un delito de consumación instantánea? ¿Es así esto, dogmáticamente? ¿Y cómo usted va en contra? Sí, ¿y cómo usted, como fiscalía, iría en contra de esta corriente? De ser así, ¿no? Lo que plantean los abogados, ¿no? Correcto, señor magistrado. Nosotros, como Ministerio Público, no vamos en contra de lo que puedan haber señalado diferentes tipos de dogmáticos, señor magistrado, sino vamos y presentamos un hecho en concreto. Y sobre el hecho en concreto, planteamos nuestra tesis, señor magistrado. Sobre los hechos. Bien. Doctor Chalco. Muchas gracias, doctora Maraví. Gracias, señor magistrado. Sí, ¿se me escucha, señor magistrado? Sí, doctor. Sí, de acuerdo. El delito de colusión en cualquiera de sus vertientes, sea agravado, sea simple, o sea la versión de 1996, que es la que nosotros sostenemos que debe aplicarse, puede ser de comisión instantánea o incluso podríamos decir que es de Estado porque se perfecciona en un momento concreto, pero el estado antijurídico permanece. Pero la consecuencia es la misma, que se consuma en un solo instante y es en ese momento en el que se determina la ley y el tipo penal aplicable al caso. Entonces, aquí es de rigor traer el artículo 6, que nos menciona que la ley aplicable es cuando se consuma el delito. Es más, en todo caso, es aplicable, en caso de concurso de leyes penales en el tiempo, la más favorable. Y la más favorable es la de 1996, porque tiene una pena más benigna. Eso es lo que tengo que decir en ese extremo. Por otra parte, el artículo 2 del título preliminar del Código Penal: nadie será sancionado por un acto no previsto como falta por la ley vigente en ese momento. En el 2005 no estaba vigente la ley que establece esta diferencia agravada, ¿no? Colusión simple, colusión agravada. Y adicionalmente a ello, ya entrando un poco al tema del perjuicio, quizás esto sea un tema de fondo, el perjuicio no deriva directamente del accionar imputado a mis clientes, sino de un tema de adendas. Y eso es lo que siempre hemos sostenido nosotros, de adendas, de modificaciones posteriores que no involucran directamente al comité. Esa es la postura de la defensa, señor magistrado. Doctor Chalco, disculpe que incida Sí. sobre un punto, y es lo que la Fiscalía ha dicho. Ha dicho de que, bueno, dogmáticamente los tratadistas han podido proponer algunas ideas a propósito del delito de colusión. Sin embargo, lo que interesa más son los hechos tal cual ha construido la Fiscalía. Y la construcción de la Fiscalía está en orden a tener un proceso colusorio en el cual el acuerdo colusorio se inicia en el 2004 y el perjuicio se ha venido dando hasta ahora y es un elemento del tipo, ¿no? ¿Qué tiene que decir sobre esto? Donde debe primar más la construcción de los hechos, ¿no? De parte de la Fiscalía. Solamente solo le traslado nada más. Sí, concretamente sobre eso es que nos regimos por el principio de legalidad y el tipo penal del año 96 no tenía como elemento objetivo del tipo penal el perjuicio, simplemente la colusión, el concertar. Entonces, desde el momento que se concierta,
ya se consuma el tipo penal. Ahora bien, si tuviéramos que aterrizar al tema de la postura del Ministerio Público, como siempre se ha tratado el delito de colusión, es el acto concreto en el que se habría perfeccionado este tipo de perjuicio para el Estado. Desde allí se cuenta la consumación. No se cuenta desde el momento en que empieza a salir dinero del Estado, se empieza a dañar el Estado, sino con la cláusula, con la modificación concreta que habría perjudicado o ocasionado el daño al Estado, el detrimento. Se cuenta o se suele interpretar de esa manera, señor juez. Bien, doctor Rosales. Sí, doctor. Respecto a mi postura, que es un delito instantáneo, el delito de colusión, y respecto a lo que plantea el representante del Ministerio Público, que esto sería de acuerdo a los hechos, debemos tener en cuenta, doctora Colación, que acá están investigados. Primero, hay un proceso con respecto al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que son previo al proceso de selección. Ojo con eso. Luego están también los del proceso de selección, que es Proinversión. Está el Consejo Directivo de Proinversión en otro proceso. Están los en los vías de ejecución, está también el MTC y Ocitran en otro proceso, y también hay un proceso de árbitros. Entonces, ¿a quién le correspondería, si vamos a los hechos, este perjuicio? Porque son distintos casos. Primer punto con respecto a los hechos. Segundo, a diferencia de lo que indica la representante del Ministerio Público, que no hay jurisprudencia, sí hay jurisprudencia, doctor. Y está la casación 661-2016, que justamente en el año 2011 sucede un caso donde la Corte Suprema hace esta distinción entre la colusión que se entendía anteriormente con la modificatoria y nos establece cómo debemos entender la consumación. Y lo dice en el fundamento 11º, justamente nos narra una distinción antes de la ley 26.713, que es la que cambia, y que nos dice concretamente cómo se entendía la colusión antes de esa ley. Dice, en ese sentido, independientemente del perjuicio patrimonial, el delito de colusión se configuraba con la materialización del acuerdo colusorio con potencialidad de defraudación, considerando muchas veces la existencia de un perjuicio patrimonial solo como un criterio para la determinación judicial de la pena. Entonces, sí hay jurisprudencia, no es que vamos a crear jurisprudencia, sí hay jurisprudencia. Y ya está establecido en la Corte Suprema cuando hace la diferenciación cómo se debía entender la consumación del delito de colusión antes de esta acción o de la modificatoria que dividía colusión simple y colusión agravada, doctor. Por lo cual, sí estamos ante un delito, nos dice que se da ante un acuerdo y un potencial perjuicio. Ese es, doctor, todo. Doctor Rosales, le traslado lo mismo que ha señalado la Fiscalía, en el sentido de que al margen de lo que pueda decir la dogmática e incluso la jurisprudencia, debe tenerse en cuenta, sobre todo, la forma en la cual ha construido la Fiscalía los hechos, la imputación. Esto es tener en consideración de que aquí lo que está planteando no es un acuerdo colusorio en un solo momento, sino un proceso colusorio, y en el cual este proceso colusorio se inicia en un determinado momento, continúa y luego se presenta el perjuicio. Sobre ello, doctor, e incluso hasta la fecha. Adelante. Sí, doctor. Donde prácticamente lo que está sugiriendo, al parecer la Fiscalía, por favor, la Fiscalía me corrige si no lo estoy leyendo de manera correcta, en ese sentido, debe primar la forma en que la Fiscalía ha construido los hechos para aplicar la normativa correspondiente. Doctor Rosales. Sí, doctor. Si partimos de esa tesis del Ministerio Público, quienes serían pues los autores hasta la fecha en ese delito sería el MTC, con quien inicia el proceso y quienes hacen justamente todo el estudio de factibilidad y el que cuestionado. Entonces no serían los posteriores. Recordemos que en la estructura de los hechos ha habido muchos interventores, funcionarios y servidores públicos de distintos órganos. Ojo con eso. Si tomamos la tesis del Ministerio Público, estaríamos hablando que este perjuicio vendría justamente de quienes hacen el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, y no sería de proinversión. Si que tomamos la tesis del Ministerio Público, y sería contradictorio con lo que pretende postular con los hechos. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien. Sobre esto, ya un tema adicional que es lo que ha planteado la Fiscalía. La Fiscalía está aplicando la doctrina de los resultados tardíos. Entiendo de que la doctrina de los resultados tardíos se presenta sobre todo en los delitos, sobre todo se ha presentado un caso
de delito de un accidente de tránsito, en la cual, por ejemplo, el resultado, por ejemplo, muerte, o el resultado de un agravamiento del estado de salud de la víctima, no se produce como consecuencia lógica, directa e inmediata del accidente de tránsito, sino se presenta 1 año, 2 años o 3 años posteriores. Es decir, a primera vista no es visible el resultado, por eso se llama resultado tardío, que se presenta con posterioridad, pero que en un primer momento no es visible ni se presenta. Pregunto, ¿cómo podría aplicarse esta doctrina de los resultados tardíos al presente caso, ¿no? En donde se habla de un perjuicio que al parecer, ¿cómo engarza? ¿Es acaso este resultado lesivo, este perjuicio, no es visible desde el momento? ¿O es que acaso no se presenta el primer momento? ¿O es que, como en el ejemplo que se ha planteado, se presenta mucho tiempo después y sin que sea visible? Fiscal, solamente sobre ese punto. Correcto, señor magistrado. Justamente trayendo a colación lo que usted ha mencionado sobre resultados tardíos, tenemos los daños permanentes, daños sobrevenidos y los daños tardíos. Y justamente es lo que nosotros hemos planteado como un resultado lesivo producto de la acción desplegada por cada uno de los acusados. Entonces, este resultado lesivo es posterior. Es por eso que nuestro delito no es instantáneo, es un delito de resultado, ¿no? Entonces, y no ha sido de manera inmediata, sino ha sido posterior. Es como también, por ejemplo, para los delitos ambientales, señor magistrado, o el derrame de un petróleo. No es instantáneo, es posterior. En el caso de nosotros, al delito de colusión agravada que hemos planteado, el resultado producto de la acción de los señores acusados se da de manera posterior, no es en el momento, porque ese perjuicio económico se da después. No confundamos con el tema de las adendas, que lo ha mencionado una de las defensas. Eso ya responderán los funcionarios que en su momento han intervenido para suscribir las adendas. Nosotros estamos hablando sobre las acciones desplegadas y que tienen que responder, ya se verá en la etapa correspondiente, sobre las acciones desplegadas en el proceso de promoción que han dado mérito a la firma del contrato. Y la firma del contrato es por un plazo de, como le he mencionado, con una dúplica automática de 50 años, señor magistrado. Ese resultado tardío se da hasta ese momento. Sin embargo, nosotros no lo hemos ido al infinito, sino hemos cortado para el año 2022 el perjuicio económico. Es por eso que lo hemos planteado en ese sentido, señor magistrado. Bien, por favor, doctora, entiendo que es un dato altamente técnico. Quisiera en todo caso que me precise algún tema, porque usted ha planteado la idea no de un acuerdo colusorio que se presente en un momento, sino de un proceso colusorio, ¿no? De un proceso colusorio. Lo que le pregunto es lo siguiente. Este proceso colusorio entiendo que, según su punto de vista, empieza en noviembre del 2004. Quisiera saber cuándo se inicia el proceso colusorio, ¿no? ¿Cuándo se inicia y cuándo habría terminado el proceso colusorio, el acuerdo colusorio o el proceso colusorio? Y a partir de qué momento salta el perjuicio, porque usted habla de que el perjuicio no ha sido inmediato, sino ha sido posterior. Y entiendo de que ese perjuicio se prolonga hasta el día de hoy. Entonces, lo que quisiera un poco que nos precise para entender un poco con precisión su planteamiento, es cuándo se inicia este proceso colusorio, ¿no? Y hasta cuándo, y hasta cuáles son los hitos, ¿no? Sobre todo, y los eventos. ¿Y cuánto tiempo después salta el perjuicio económico? ¿A partir de qué momento? Entiendo que el perjuicio comienza a darse durante todo el tiempo hasta la actualidad. No sé si me puede precisar ese dato, doctor. Correcto, señor magistrado, sí, es cierto, esto es un proceso colusorio donde ha sido necesaria la intervención de varios sujetos, no solo de uno. Cuando hablo de varios sujetos, estoy refiriéndome al señor Alejandro Toledo Manrique, que él tiene su proceso en el caso 14-2017, en este mismo también proceso colusorio ha intervenido el señor Sergio Bravo Orellana y el señor Alberto Pasco Fonquevedo. Ha sido necesaria la intervención de estos sujetos para la configuración del delito de colusión agravada. Correcto. Ahora, ¿desde cuándo usted me dice? Sí, se inició. Las tratativas colusorias se dieron inicio en el año 2004.
Ahora, justo recuerdo que en una de las sesiones hizo una de esas preguntas y le mencioné que la intervención de estas personas fueron al momento de las convocatorias, pero justamente estoy buscando, justamente al ser un tema técnico, en qué momento ellos intervinieron. Permítame un momento, por favor. Espera, Gracias. No se preocupe. Sobre todo quisiera que me diga qué evento ocurrió en el hito inicial y qué evento en el hito final respecto al proceso colusorio, o para ponerlo en sencillo, del acuerdo colusorio, ¿no? Y luego cuando salta el perjuicio económico, a partir de qué evento. Y hasta, entiendo hasta el final, nada más. Los miembros del Consejo del Comité Especial, bueno, fueron nombrados, como sabemos, el 10 de mayo del 2004, ¿correcto? Y al emitir los documentos en el proceso de promoción del 3 de diciembre del año 2004, justo se está en el numeral 46 del requerimiento escrito. Página 46, ítem 64. Sí. Y el perjuicio económico es a partir de la salida de dinero, señor magistrado. Esto se da en el año 2006. Justamente estoy buscando esta información exacta, a partir de la cual sale el dinero. Y justamente traemos a colación ese dato porque si usted ve en la página 19 del requerimiento escrito, numeral 24, hay un cuadro que corresponde pues a las dádivas de dinero que habría recibido el señor Alejandro Toledo Manrique, y justo hacen anotación a un ítem que es la partida de transitabilidad, desde el momento que sale ese monto. Y justamente si lo comparamos al momento que sale el dinero, se da en el año 2006, ¿no? El dinero que sale del erario público, ¿no? Para el pago de esta obra. Y el cierre que nosotros hemos hecho es del año 2022, con la información que está en el requerimiento escrito respecto a lo que nos ha remitido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, estoy anotando. Entonces el perjuicio empieza... Sí, página 101, disculpe que le corte, página 101 del requerimiento escrito, numeral 185, perjuicio económico. Ahí tenemos la información que fue remitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, oficio 4922, en la cual nos menciona el pago desde el 28 de abril del año 2006 al 31 de mayo del 2022, por la concesionaria IRSA Sur Tramo 4, ¿no? Es nuestro límite, nosotros hemos delimitado hasta esa fecha, 31 de mayo del 2022. Ya, ahora, doctora, entiendo que ya usted me ha delimitado entonces a partir de cuándo salta, ¿no? Entiendo entonces que el proceso colusorio, a ver si le ha notado bien, doctora, inicia desde el año 2004 y esto se ha proyectado hasta cuándo, me dice, el acuerdo colusorio. Sí, las tratativas colusorias, sí. Claro, donde ¿Hasta qué momento en todo caso?
La configuración del delito de colusión agravada para nosotros, señor magistrado, se da con el resultado lesivo propiamente, por eso decimos que es un proceso Claro, colusorio. sí, no se preocupe, le entendí, pero usted ha disgregado, lo que le pregunto en todo caso, usted ha disgregado el proceso colusorio en sí del perjuicio, eso es lo que le pregunto. Claro, del perjuicio económico sí, porque es en base a la Ya, información entonces, técnica que nos ha remitido. Entonces, si usted ha disgregado el acuerdo colusorio, entonces yo le consulto. En cuanto al acuerdo colusorio, se inicia, usted me dijo, en el 2004, y se proyecta ¿hasta cuándo, doctora? ¿Hasta cuándo? El acuerdo colusorio, el proceso colusorio, para utilizar su terminología. Quisiera saber, Correcto. doctora. Sí. Y Si bien entiendo que el tenido... perjuicio me ha detallado, disculpe que le he interrumpido, disculpe, doctora. Sí. Entiendo que usted me ha detallado que el perjuicio inicia, se activa el 28 de abril de 2006 hasta el 31 de mayo. Ahí lo tengo clarísimo, ya usted me ha delimitado el baremo y cómo se proyecta el perjuicio, ¿no? Pero en el acuerdo colusorio, sobre todo quisiera saber hasta qué momento usted cierra el acuerdo colusorio. Conforme a la tesis que le he planteado, que es una colusión agravada, y la configuración de la colusión agravada se da con el perjuicio económico, culminaría en el año 2022. Es por eso que le hemos planteado la ley 31.178 de colusión agravada. Es un proceso colusorio que termina en ese momento, señor magistrado. Perfecto, doctora. Eso lo tengo claro, ya lo he anotado. Entiendo que la estructuración de su tesis incriminatoria va por el tema del proceso colusorio y que eso concluye en el tema del perjuicio. Sí, doctora. Lo que yo estoy preguntando es en el tema del proceso colusorio, del acuerdo colusorio en sí mismo, ¿hasta cuándo se dio? Usted sabe muy bien que son dos elementos distintos, ¿no? Los elementos estructurales de la colusión. Por un lado, el acuerdo colusorio o pacto colusorio, como se le denomina, y por otro lado, el perjuicio. En cuanto al acuerdo colusorio, entiendo que usted no lo está delimitando en un solo instante, sino en un proceso. Lo que le pregunto, bajo ese proceso, ¿hasta cuándo se dio el acuerdo colusorio? O el proceso colusorio. Correcto, en la firma del contrato propiamente, el 4 de agosto del 2005, ¿sí? 4 de agosto del 2005. Correcto. Ya. Entonces tengo clarísimo ahorita su planteamiento. Proceso colusorio, digamos, el delito de colusión. El resultado lesivo. Sí, proceso colusorio o acuerdo colusorio, que no se da en un momento, sino se inicia en el 2004 y concluye con la firma del contrato, y el perjuicio que se activa, se inicia el 28 de abril de 2006 con los desembolsos de dinero y continúa hasta el 31 de mayo del 2022. ¿Por qué le pregunto esto, doctora? Porque usted está imputando colusión agravada y entiendo que estos dos elementos deben estar en la tesis imputativa. Estoy revisando de los dos investigados, no sé si me sigue usted, doctora, con su... sí, doctor. En la página 214, a ver si me ayuda, con Sergio Bravo Orellana, a la página 217. Y de Alberto Pasco Fonquevedo, ¿no? Desde la página 218 hasta la página 221. Ya. ¿A qué voy con todo esto, doctora? Correcto. Quisiera que usted me precise. Entiendo que en la imputación debería estar, ¿no?, todo este tema del proceso colusorio y del perjuicio. Entonces, por ejemplo, si voy en Sergio Bravo Orellana, usted detalla en el 485 el delito que está imputando, la colusión. En el 486 está haciendo alusión a la designación de Sergio Bravo Orellana en este comité, ¿no?, en el cual, que como miembro del comité favorecería a este consorcio que está integrado o habría favorecido a la empresa Camargo y Correa. Y luego señala los actos en los cuales habría intervenido. Los actos en los cuales habría intervenido, ¿no? Entonces, respecto a los actos que habría intervenido,
Desde la página 214, página 217, describe los actos en los cuales habría participado. Todos estos actos son a propósito del proceso colusorio. Doctora, usted está haciendo alusión también al perjuicio. ¿Dónde está la mención al perjuicio, a estos desembolsos de dinero que usted lo está también considerando en su tesis imputativa? ¿Cómo puedo considerar? ¿Y dónde está la intervención? Eso es lo que quisiera decir, la intervención de los dos investigados a propósito del perjuicio. ¿Y dónde está descrito a nivel imputativo? ¿No? Eso, para que usted me diga. Entonces, yo quisiera que me aclare ese punto, doctora, si fuese tan amable. Adelante. Correcto, señor magistrado. En la página 214, numeral 487, empieza el primer guión el 12 de enero, pero el segundo guión empieza el 3 de diciembre del 2004, que justamente es lo que le señalé en la anterior pregunta, propiamente. En el segundo guión, 3 de diciembre del 2004. ¿Sí? Correcto. Y en el caso de el señor Alberto Pasco Foncomeno, en igual sentido, 7 de diciembre del 2004. Correcto. Entonces, si vemos las imputaciones propiamente, el 12 de enero del 2005 es cuando se convocó el concurso. 3 de diciembre del 2004 le entrega en concesión. 3 de diciembre del 2004 también que hemos señalado, 7 de diciembre, perdón, es propiamente cuando se aprueba el plan de promoción. El 10 de diciembre del 2004 le entrega en concesión. 14 de diciembre del 2004 es el plan de promoción propiamente. 7 de febrero del 2004, donde se señala la participación en las sesiones, se refiere al cambio de bases, que es el por y contra, ¿no? Y con la emisión del circular 4. En el siguiente ítem, que es numeral, es página 216, que dice que con fecha 14 de febrero, y el siguiente también dice con fecha 14 de febrero suscribieron la sesión 215, se refiere al cambio de bases de 20 a 25 años, y así sucesivamente sobre la modificación. Entonces, acá está toda la participación propiamente, y finaliza con el 4 de agosto del 2005, donde se suscribió el contrato de concesión propiamente, y está en la página 217 del requerimiento escrito, señor magistrado. En igual sentido, para el señor Alberto Pasco Fonquevedo, ¿no? De la misma forma como he señalado, está tanto cuando convocaron al concurso, el plan de promoción, las modificaciones de las bases, que está el por y con, que cambiaron el por y contra de 20 a 25 años. La suscripción del contrato finaliza con el 4 de agosto del 2005. Entonces, en las imputaciones que se ha señalado, se verifica toda la participación que tuvieron los acusados dentro del proceso de promoción, y producto de eso se firmó el contrato de concesión. Y ese contrato de concesión, lo he señalado en reiteradas veces, ¿qué generó? Una concesión de, en ese momento, 25 años. Sabemos que es una dúplica de 50 años ahora, señor magistrado. Operación y mantenimiento, no hasta donde se construyó solamente. Operación y mantenimiento es después de la construcción, tengo que mantener la obra. Ese es el perjuicio, señor magistrado. Porque el contrato de concesión no es que solo... ¿Qué me dio como consecuencia la firma del contrato? Todos estos actos generaron la firma del contrato. Y el contrato de concesión involucra operación y mantenimiento, no solamente la construcción de la obra. Construcción, operación y mantenimiento. Construcción, determino la obra. Operación y mantenimiento por más de 25 años, señor magistrado. Ese es el perjuicio económico. ¿Dónde está, doctora? Que es el resultado de ese. Sí, entiendo su planteamiento, doctora. ¿Dónde está descrito el tema del perjuicio que usted me ha detallado, ¿no? Con prolijidad, desde el inicio, desde cuando se activa hasta cuando termina, a nivel imputativo? Eso es lo que quisiera que usted me indique. Porque de pronto en la imputación quisiera saber en qué parte se ha mencionado el perjuicio. Entiendo que el proceso colusorio o los actos de intervención las está describiendo. Correcto, señor magistrado.
y sobre todo que nos indica cuál ha sido la participación de los dos en el tema del perjuicio, porque usted le está imputando el perjuicio también a ambos. ¿O cómo, o por qué razones le imputaría en todo caso? Le estamos Gracias. Correcto. Nosotros le estamos imputando el delito de colusión agravada propiamente porque sigo reiterando mi postura como Ministerio Público, ¿no? Todas las acciones desplegadas han dado un resultado y este es el resultado lesivo. Y ese resultado lesivo dio mérito a la firma del contrato el 4 de agosto. Pero, ¿qué pasó para que se firmara el 4 de agosto, señor magistrado? Todo lo que han hecho los acusados durante el proceso de promoción, cambiando las bases, modificando el programa, todo ello da... Sí, señor magistrado. Entendí su planteamiento de que todas esas acciones que ha desplegado han dado un resultado lesivo. Ahora, yo le consulto, ese resultado lesivo, ¿dónde está descrito a nivel imputativo? Entiendo que ese es su planteamiento. ¿Y dónde está escrito de que todas esas acciones dieron ese resultado lesivo? ¿En qué parte de la imputación está para que me indique, doctor? Lo que usted me acaba de decir. Sí, está en la página 217, el 4 de agosto del 2005. Y en el perjuicio económico, usted me pregunta literalmente en qué parte. Al momento ¿Qué parte específica de la página 217? 4 de agosto. 217, sí, ya lo vi. 4 de agosto. ¿Qué parte específica? ¿Qué parte específica donde hace alusión al perjuicio? Aquí se señala que el 4 de agosto del 2005 su conducción de presidente decidió suspender el contrato de concesión y este acto permitió que se cumpliera sin postergación el cierre del proceso con la firma del contrato con los consorcios honorados a pesar de las observaciones de la Contraloría, hecho que se condice con el ofrecimiento. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, nosotros en la página 85, en la página 85, señor magistrado, en la página 85, sobre las irregularidades para el otorgamiento de la buena pro, señalamos desde el 17 de enero que coincide con las imputaciones para cada miembro del comité cuando se han iniciado, señor. Ahí se ha desarrollado desde el ítem 128 hasta el 137, señor magistrado, sobre las irregularidades para el otorgamiento de la buena pro. Esas irregularidades son las imputaciones, señor magistrado. Sí, doctora. Lo que quisiera en todo caso que me precise, no se preocupe que le espero, y además entiendo que este es un caso complejo en donde la construcción también reviste la misma, la misma problemática. Lo que le estoy pidiendo es qué parte de su imputación, de su requerimiento a nivel de imputación, usted ha señalado de que todos esos actos han generado todo ese perjuicio, ¿no? Para establecer la relación de causalidad, lo primero. Y lo segundo es donde usted está imputando el perjuicio. ¿En qué parte de la imputación está descrita ese perjuicio imputable a los dos investigados? No sé si me podría detallar ese punto, doctora, para culminar esta parte y dar pase a las defensas técnicas. O si requiere, yo le doy unos minutos para que usted pueda ubicarlo y me pueda dar el dato específico, porque ese es un tema, entiendo, complejo. Correcto, señor magistrado. Un minuto, déjeme verificarlo y le contesto. No se preocupe, doctora, le esperamos. Gracias. Bien, doctora, no se preocupe, doctora Maraví. En todo caso, para ir avanzando con la... Sí, doctor, justamente estoy aquí verificando propiamente en el requerimiento acusatorio, justamente que estoy ahorita buscándolo, en las imputaciones y están señaladas. Sí, página 200, en el caso de Sergio Bravo Orellana, en el requerimiento acusatorio, 242, numeral 591. Numeral está 591. ¿Qué dice la parte específica, por favor, si fuese usted tan amable? Correcto, señor magistrado.
Con su accionar evitó un proceso transparente, con mejores condiciones y por un monto razonable, ocasionando la indebida exposición de los recursos económicos en perjuicio del Estado por un monto estimado de 4.724.472.550 soles, durante el periodo del abril del 2006 a mayo del 2022, el cual equivale a un incremento del 514.81% del presupuesto referencial primigenio. Sin embargo, como el plazo de la ilegal concesión aún está vigente, los pagos continúan realizándose con dinero del erario público. Ese es en el caso del señor Sergio Bravo Orellana, y en el caso de Alberto Javier Pasco Quevedo, está en la página 247, numeral 596, en la misma línea lo que acabo de leer. Sí. Muchas gracias, doctora. Le agradezco, doctora, la referencia. Correcto, doctor Chalco, señora. sobre este punto. Doctor Chalco. Sí, señor magistrado. Doctor Chalco, ¿nos escucha? Adelante, doctor. Sí. Lo escuchamos. A ver, La videoconferencia. Muchas gracias, doctor. Hay varios temas a tratar. Hay varios temas aquí a tratar. Sí, sí. Voy a ver. En primer lugar, lo que usted nos preguntó era si este pronunciamiento de la Corte Suprema por el delito de homicidio culposo era aplicable al caso. Yo digo que es totalmente inaplicable, puesto que el homicidio es un delito de lesión culposo y la colusión en la vertiente del 96 que es aplicable es peligro concreto, ¿no? Son muy distintos, entonces no es aplicable de ninguna manera. Independientemente de lo que diga la doctrina y la jurisprudencia, si nos remitimos al tipo penal del 96, el verbo rector es concertar y el perjuicio es visto para determinar la pena, entonces no hay forma. Por otra parte, lo que la Fiscalía postula es que el resultado lesivo inició en el 2006 y se mantiene hasta la actualidad. Eso es lo que dice. O sea, 18 años de resultado lesivo que se mantiene. En esos 18 años ha pasado mucho a nivel legislativo, a nivel legal. Lo más importante es que en el 2011 se estableció esta distinción entre agravada y simple, en la cual la agravada sí tiene como elemento del tipo el perjuicio. Entonces, esta tesis del Ministerio Público de que el delito se mantiene, en tanto el perjuicio se mantiene, podríamos ingresar a discutirla si la concertación se hubiese dado después de la modificación del 2011. Pero no es así, porque en la concertación se dio en el 2005, en el peor de los casos, que no estamos admitiéndola, pero en el 2005. Entonces, ¿cómo jalamos los efectos desde el 2011 en adelante? Ese es un gran problema. Por otra parte, y esto fue lo que denuncié también en una de las audiencias, es que en la imputación concreta hay hechos que no están. Por más que a lo largo del requerimiento esté detallado, esté expresado, se mencione, lo concreto es que yo me defiendo sobre lo que se llama imputación. Sobre eso yo baso mi defensa, no sobre la oralización del Ministerio Público, porque puede decir muchas cosas. Y si no lo ha imputado concretamente, porque no lo ha hecho, no podemos debatir y usted no puede pronunciarse sobre ese punto como un elemento que funde el peligro, bueno, los graves y fundados elementos de convicción. Y adicionalmente a ello hay un tema controvertido ahí que también cuestionaba mucho en la imputación, porque la imputación señala, ¿no? Es culpable porque habría cometido los siguientes actos y menciona una lista de lo que para nosotros son indicios de colusión, mas no son la colusión, que es lo que hemos venido recargando siempre. Son indicios, no son la colusión. Entonces, ahí no hay ninguna mención al perjuicio, ni que el actuar perjudicó, sino simplemente hay menciones expresas a hechos concretos y objetivos. Es decir, firmó tal cosa, fue puesto en tal lugar, ahí. El tal día se suscribió esto. Eso es lo único que hay, y de eso infiere el Ministerio Público que habría una concertación, pero no hay ninguna referencia al perjuicio, ni a ningún dato que usted le haya preguntado en ese extremo de la imputación, que es lo que procesalmente delimita y plantea el límite sobre el cual se debe de pronunciar usted, señor magistrado. Eso es todo. Doctor, solamente quisiera que me precise una afirmación suya que ha mencionado. Hace un momento usted indicó que el fiscal o la fiscalía no lo imputó concretamente.
y solamente usted se va a defender de lo que se le ha imputado. Es más, ha dicho que el juzgado tampoco podría ir más allá de la imputación. Pero usted afirmó de que no lo imputó concretamente. ¿A qué se refiere esto? Si lo puede usted precisar, doctor, o puede detallar. Bueno, este cuestionamiento lo hicimos al comienzo también y es muy sencillo en realidad, porque si nosotros nos remitimos a la imputación, no va a encontrar allí el verbo típico rector concertar. Simplemente señala, se le imputa el delito de colusión en razón de haber sido designado por el Alejandro Toledo con fecha tal, y luego la lista de indicios. Pero el verbo no está. El verbo concertar no está. Por haber pactado con, no está. Eso no está. Entonces, ese es el defecto que estaba señalando, señor juez. Respecto al perjuicio, ¿qué va a decir? El perjuicio, bueno, en primer lugar, no es un elemento del tipo en la versión que estamos aplicando y que debe aplicarse, que es la del 96, y si ya entráramos a cuestionar de que de repente sería un delito continuado, permanente, y tuviéramos que debatir, por imperio del artículo 6, se aplica el más favorable. El más favorable es la versión del 96, tiene una pena mínima más benigna, 3 años. Entonces, ahí tampoco es un elemento del tipo, no está en la imputación concreta el perjuicio, y eso es lo que tengo que decir, señor juez. No podemos debatirlo. Entendí su planteamiento, doctor. Doctor Rosales. Sí, doctor. Con respecto a la primera, el primer tema, que es respecto a los resultados tardíos, que ha traído a postular la representante del Ministerio Público con la acción de una acusación referida a lo que es homicidio culposo. Con esta defensa ha dejado firme su posición, estando que hay doctrina y jurisprudencia de que ya cuando se consuma el delito de colusión, se nos habla de un pacto colusorio con potencial peligro y no a través de estos resultados tardíos. Y si vamos al tema de los resultados tardíos, conforme nos ha establecido esta jurisprudencia, en el tema de lo que es el homicidio culposo, nos indica que tiene que ser de la acción que proviene o que genera este daño, tiene que ser consecuencia directa. No tiene que haber ningún factor externo. Sin embargo, de la narrativa de los hechos que nos está postulando la representante del Ministerio Público, sí hay factores externos, intervención de otros funcionarios, por lo cual tampoco calzaría esa teoría que nos trae a colación, porque no estaría conforme indica esta tesis de los resultados tardíos. Es más, nos indica que el perjuicio, y nos lo ha dicho la representante del Ministerio Público, ahora nos ha aclarado, que data en el 2006 con el tema del pago de la partida de transitabilidad. Recordemos que de acuerdo a la estructura o la tesis que nos narra, esta partida de transitabilidad y es el pago que se hace en el 2006 es con la primera adenda, sin intervención ya de lo que son los miembros del Comité de Proinversión. Como lo ha dicho la representante del Ministerio Público, los miembros del comité concluyen funciones el 4 de agosto de 2005. Es decir, el primer pago, 2006, que se produce una adenda y que está en la narración de hechos, no hay intervención, no hay acción de los miembros del comité respecto a ello. Entonces no podríamos hablar de que es producto, el perjuicio producto de la acción de los miembros del comité, en concreto mi patrocinado, cuando es producto de intervención de otros funcionarios. Hemos dicho, y de acuerdo a la tesis incluso de la representante del Ministerio Público, que se debatió en sesiones anteriores, indicó que hay un pacto colusorio. Ahora nos está cambiando, entiendo yo, con un proceso colusorio. Ella dijo el pacto colusorio se da en la reunión de Río entre el expresidente Toledo y justamente que puso en venta estos tramos de la interoceánica, entre ellos salió Odebrecht, entre ellos habría salido pues acá Camargo y Correa, con Marcos de Moura, sin intervención, ojo, de los miembros del comité. Entonces, eso es a tener en cuenta, señor magistrado, con respecto a lo que nos está postulando la representante del Ministerio Público. Concluido, doctor. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención a todas las partes. Finalmente, el otro tópico ya que quisiera abordar es el tema de la imposición de las reglas de conducta que se están planteando. Concretamente, sobre la regla de conducta que tiene que ver con
la prohibición de comunicación con los órganos de prueba. Sobre esto ya he escuchado al Ministerio Público, señala que podría haber alguna influencia sobre los órganos de prueba. Y la defensa técnica señala de que no se podría dar ello. Por lo tanto, no tendría sentido esta regla de conducta. Sobre este tema, solamente pregunto a la Fiscalía y sobre todo sobre eso voy a plantear el debate. ¿Existe algún dato concreto en el caso, un dato concreto, que permita visorar que en el decurso del proceso los investigados van a influenciar o van a entorpecer la actividad probatoria y que amerite la imposición de esta regla de conducta sobre prohibición de comunicarse con los órganos de prueba fiscal? Dato concreto sobre esto. Sí, señor magistrado, al haber tenido un dato en concreto, hubiésemos pedido una medida más gravosa, que es una prisión preventiva. Sin embargo, hemos pedido una comparecencia con restricciones en base a los elementos que hemos presentado, señor magistrado, por el movimiento migratorio de los acusados, señor magistrado. Este Ministerio Público no se puede confiar en un dicho. A ver, discúlpeme que le interrumpa, doctora, sobre eso. Correcto. Estamos hablando, no, usted sabe muy bien de que el peligro procesal tiene dos vertientes, el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento. Solamente estoy discutiendo el tema del peligro de entorpecimiento en orden a la fijación o no de esta regla de conducta de prohibición de comunicarse con los órganos de prueba. Así que, por favor, sobre ese tema otro. Claro, no tenemos un elemento en concreto porque hubiésemos pedido sino otra medida más gravosa, señor magistrado, respondiendo a su pregunta. Bien, entonces, ¿cómo podría imponerle esta regla de conducta de que se le prohíba tener contacto con los órganos de prueba? Sobre ello, doctor. A la medida que ha avanzado la investigación y estamos en otro estadio procesal, señor magistrado, ya el acuerdo plenario lo ha señalado. Puede darse esta situación, señor magistrado. Lo que este Ministerio Público en su oportunidad también manifestaron las defensas, no podemos basarnos en subjetividades. Sí es cierto, señor magistrado, pero es por eso que pedimos esta regla de conducta para poder monitorear en ese sentido. Entendí su planteamiento. Prácticamente su tesis, su planteamiento es por el avance del proceso. El avance del proceso justificaría. Doctor Chalco, ¿qué tiene que decir sobre ese tema? Sí, señor magistrado. Bien, esta regla de conducta está vinculada, ya lo sabemos, al peligro de obstaculización porque busca conjurar o prevenir que el imputado interfiera o dirija los testimonios de otras personas, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que nos dice concretamente el Ministerio Público en su requerimiento, página 329? Lo que nos indica es, conforme a los graves y fundados elementos de convicción, así como en la gravedad de la pena, hace presumir la existencia de un riesgo razonable de que pueda influir en testigos o en los coimputados. Señor magistrado, los testigos ya declararon, ya estamos en etapa intermedia. ¿Qué riesgo puede haber? Con los coimputados los ve en juicio oral. ¿Dónde está el peligro? No hay ningún peligro, no hay ningún dato concreto. La progresión hacia la etapa intermedia, podríamos decir, no comulgo con esa postura de la Corte Suprema, que abona el peligro de fuga en todo caso, pero el de obstaculización es muy distinto porque requiere la intención de perturbar. Y si aterrizamos el tema, la capacidad y la posibilidad de perturbar la actividad probatoria se encuentra razonablemente disminuida por el mismo estadio en el que nos encontramos. Doctor Rosales. Sí, doctor, muy puntual. Tenemos un dato objetivo, por el contrario, doctor, esa es mi postura, es el juicio que se está llevando en el tramo 2 y 3. Los testigos que se está viendo se están presentando. Ningún testigo está indicando haber recibido presión o comunicación por parte de mi patrocinado Pascofón. Entonces sí hay un dato objetivo de un antecedente, de un caso que se está llevando en paralelo con este proceso. Sí se debe tener en cuenta ello, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con lo postulado con la planteamiento del Ministerio Público con respecto a esta medida, doctor. Eso es todo. Bien. Finalmente, el tema de la otra regla de conducta que se ha planteado, ¿no?
sobre el tema de la caución. Entiendo que se ha planteado una caución de 100.000 soles, para asegurar la vinculación del imputado al proceso. Y entiendo que el planteamiento de del Ministerio Público ha sido por el tema de, efectivamente, nuevamente reiterar el avance del proceso. Entiendo que la Fiscalía ha planteado eso. Voy a empezar por las defensas técnicas. Doctor Chalco, usted ha dicho que este monto es excesivo. En todo caso, ¿cuál es su propuesta o cuál es su postura para dejar en claro? ¿Qué es lo que ha pretendido decir cuando es excesivo? ¿Es que debe fijarse un monto menor, atendiendo a los gastos de su patrocinado, o simplemente nada? Adelante, solamente para tener en claro. Efectos de informar con una mayor exactitud, o sea, yo tengo una postura de que no debería de ponerse en primer lugar porque tenemos que no se ha acreditado con la fehaciencia necesaria la apariencia de buen derecho. Ese es uno. Los peligros se encuentran razonablemente disminuidos a tal punto de que no se requiere una regla de conducta, una restricción adicional, pero con la finalidad de dar un dato exacto, 100.000 soles en realidad es desproporcionado, es mucho, me parece. Pero si tuviera que dar un dato concreto, ¿me permite un minuto para conferenciar con mi patrocinado? Por supuesto, doctor. Por supuesto, doctor. De acuerdo. Y lo mismo les doy al doctor Rosales también, de ser el caso, ¿ya? Adelante, no se preocupe. Pueden apagar las cámaras si lo desean, ¿ya? Por unos momentos. Y luego voy a tener la intervención de la doctora Maraví sobre ese tema. Señor magistrado. Adelante, doctor Chalco, lo escucho. Sí, independientemente de los argumentos que ya he planteado, que en realidad pensamos que no debería de imponérsele, después de haber conferenciado con mi patrocinado, a la capacidad que él tiene y la liquidez con la que él cuenta y de lo que podría agenciarse, un monto que estimamos razonable, en un caso extremo, sería 20.000 soles. Muchas gracias, doctor. Le agradezco su participación. Doctor Rosales. Sí, señor magistrado, nuestra postura inicial y creo hasta ahora es que no debe imponerse esta medida coercitiva porque se ha incumplido el artículo 203, numeral 2 por parte del Ministerio Público, ya que no ha estado motivado ni fundamentado, ya que hay cuestionamientos que ya se han dado en los debates, por lo cual nosotros no vamos a prestar un monto, porque es nuestra postura de que no debe imponerse una caución, solo de aspecto formal, para así tenerlo en cuenta. El artículo 289 respecto a la caución nos dice incluso que no se puede poner una caución imposible de cumplimiento. Eso es lo que nos dice en el segundo párrafo del numeral 1. Pero nuestra postura es la inicial que ha dado, señor magistrado, que nosotros hemos acreditado para que no se imponga esta medida coercitiva. Eso es todo, doctor. No va a proponer ningún monto, ¿no? Doctor Ningún monto, doctor, dado que nuestra postura es ello, y que inclusive la representante del Ministerio Público ha indicado cuánto percibe mi patrocinado mensual, sí. Es un consultor independiente que incluso no daría o no calzaría con lo que está proponiendo. Eso es todo. Bien. Fiscal, sobre este tema, de las partes. Sí, señor magistrado, respecto a la causa económica propiamente, nosotros hemos tomado en cuenta la naturaleza del delito, es cierto, la condición económica respecto a lo que se ha demostrado y sustentado en la oralización, los antecedentes de cada uno de los acusados que tienen investigaciones en otros despachos. Uno de ellos, lo que las mismas defensas han señalado, tramo 2 y 3, la forma de cometer el delito y sobre todo la gravedad de los hechos y del delito, señor magistrado. Es lo que hemos considerado para poder plantear la causa económica en 100.000 soles para... ¿Va a decir algo sobre lo que ha dicho el doctor Chalco? El doctor Chalco ha hecho un planteamiento. Claro, ahí estamos dejando en claro de que su postura es que no se imponga nada, ningún monto de caución económica, ¿ya? Ese es su planteamiento central, pero en un caso extremo señala de que atendiendo a su capacidad económica propone en todo caso, ¿no? 20.000 soles. ¿Va a decir algo sobre ello?
Fiscal, no le escucho. Señor magistrado, se me ha ido el internet. No me podía escuchar lo último. Ya estoy conectada desde la PC. Sí, lo que pasa creo que como se ha puesto el micro, el auricular parece que es más Tenía bien que ahí cambiar de dispositivo. Sí, no se preocupe. Disculpe. Doctora, el doctor Chalco dice que no debería imponerse ningún monto, pero en un caso extremo, 20.000 soles. ¿Va a decir algo sobre ello? Sí, señor magistrado, este Ministerio Público se ratifica en el monto de 100.000 soles, dado que consideramos que los hechos imputados, la gravedad del delito, ameritan que nosotros hayamos determinado este monto para cada juzgado. Bien, muchas gracias. Entonces ya hemos terminado ya con algunas, digamos, interrogantes que habían quedado y anuncio a las partes de que voy a, atendiendo que es una resolución larga, vamos a estar todo el día y entiendo que ustedes tienen que hacer y este despacho anuncia de que lo va a expedir por escrito la resolución y se les va a hacer llegar, ¿ya? Para que ustedes manifiesten lo que crean conveniente o se pronuncien sobre el mismo. Sí, cerramos entonces ya todo esto y todo esto va a despacho. Bien, doctora Maradí, a su conocimiento. Correcto, señor magistrado. Doctor Chalco, Conforme, señor magistrado. doctor Rosales. Conforme, doctor. Bien, cerramos ya la audiencia, ¿ya? 10:44 de la mañana, cerramos la audiencia. Muy buenos días con todos.